Ya, buenas noches con todos. A mí me toca exponer la parte eh, de estructuras y no de sedimentos submarinos, todo lo que es de sedimentología submarina. Bueno, empezamos. Primero empezamos con abanicos submarinos. Un abanico submarino es un cuerpo de sedimento que se encuentra en el fondo del mar y está depositado por los procesos de flujo de masa que pueden tener forma de abanicos, pero a veces son más deformados, más alargados y de formas lobuladas. Bueno, aquí podemos ver un cañón submarino que es un agente de mucha energía por donde se transporta los sedimentos. Vemos que pasa por el talud continental y se deposita en, en esta forma de un abanico, ¿no? Acá vemos el abanico submarino que tiene canales de distribución y lóbulos en las partes casi finales del abanico submarino. Eh, Pueden tener tamaños variables los abanicos submarinos que pueden abarcar desde 1.000.000 de kilómetros cuadrados a más. Es muy importante hablar sobre los abanicos submarinos porque es una de las geomorfologías más características de la Tierra. Ahora, hablando de su geomorfología, esta está controlada por materiales que son suministrados del cañón submarino, ¿no? Especialmente el abanico submarino tiene los clastos como grava, arena, limos y arcillas. Los abanicos submarinos se subdividen en subambientes, como el abanico superior, que es el abanico interno, el abanico medio, el abanico inferior y el abanico exterior. O sea, aquí sería el abanico superior, medio, inferior. Bueno, sí. Aquí vemos en esta imagen, acá en esta imagen vemos el abanico submarino, también llamado deep sea fan. Entonces, acá el deep sea fan, vemos que en la parte superior del abanico se pueden encontrar turbiditas proximales, ¿no? Que solo afloran los intervalos A y B. Acá una definición del abanico superior sería que representa la porción más cercana a la fuente, que es lo que alimenta, ¿no? De aquí empieza a alimentar a todo el abanico en sí. Y está dominado por varios complejos de canales, ¿no? Y leves. Ahora vamos a hablar del abanico medio. También el deep sea, también el mid fan. En el abanico medio se encuentra en sí la secuencia de Bowman, que es una turbidita completa, ¿no? Donde se encuentran todos los intervalos, ¿no? Desde el A hasta el E. Más adelante vamos a hablar sobre la secuencia de Bowman, no se preocupen. Mientras ahora en el abanico medio es representado por la parte media exacta del abanico, que tiene una predominancia de sedimentos de arenas con posibles lóbulos que existen. Pero ahora en el abanico inferior o abanico distal encontramos, como es la parte más alejada del abanico y de la sedimentación, encontramos sedimentos más finos como arena, limos y llegando hasta arcillas, ¿no? Aquí dice que pueden ser turbiditas, también se pueden encontrar turbiditas, pero las distales, y pueden tener laminaciones pelágicas, que una unidad pelágica es cuando no tiene, en su depositación no se encuentran arenas. Y también en pelágicas que puedes encontrar algunas arenas, ¿no? Siguiendo con esto, vamos a hablar de la corriente de turbidez. Bueno, una corriente de turbidez es una corriente submarina que se mueve rápidamente y está cargada de sedimentos en movimiento, en una pendiente.
Vamos a ver la imagen. Ya. Dice, la fuerza impulsora detrás de la turbidez es la fuerza de gravedad. O sea que el flujo por gravedad empieza a descender. Esto actúa en sí, la gravedad actúa en la densidad del fluido, ¿no? Y llegando que todos los sedimentos que están aquí van bajando hasta la zona final, o la zona del fondo abisal. Una vez que la corriente de turbidez haya llegado a la zona más tranquila, que es la de acá, la zona abisal, y plana, se empieza a depositar y empieza a formar las turbiditas. Tenemos que recordar que las turbiditas pueden formarse por varios flujos de turbidez, y los flujos de turbidez no solo son de, de una entidad clástica, sino también puede ser volcánica, hasta puede tener flujos glaciares, flujos volcánicos, esos. Bueno, tenemos que recordar, como acá en la imagen vemos un corte, vemos que los depósitos de turbidez muestran una estratificación gradada, o sea, va desde es grano decreciente, ¿no? Va desde granos más gruesos a granos más finos al tope. Aquí en la imagen podemos ver cómo en un inicio el talud está en equilibrio. En un caso, un agente externo o por el mismo depósito de talud que hay una mayor depositación y el perfil de equilibrio se desvía, o sea, sobrepasa el perfil de equilibrio, hay un derrumbe, el cual pasa por el talud y que al momento de su transporte va separándose, ¿no? De las partículas grandes que van a depositar primero y las partículas finas que van a estar flotando, entre comillas, en el flujo turbulento. Cuando llegan acá al fondo abisal, las partículas más gruesas son las que depositan primero, mientras las que están en suspensión van a decantar encima, ¿no? En esta parte. Ahora vamos a hablar de las turbiditas. Ya. Las turbiditas son una fase sedimentaria que distribuye grandes cantidades de sedimentos provenientes del continente. Ahora, aquí en esta imagen vamos a hablar lo que ya dije anteriormente, ¿no? Este es el perfil de equilibrio. Hay un crecimiento de la plataforma continental aquí. Por la misma acción de la gravedad, esta masa de rocas se va a deslizar, va a derrumbarse y va a deslizarse por el talud continental y va a depositarse en la parte más distal de la zona abisal, ¿no? Donde llega y se deposita lo más grueso, mientras los que son de grano más fino se quedan en suspensión. Tenemos que explicar también que la turbidita es una resedimentación, porque ocurre después de una roca ya sedimentada, al momento de transporte, se vuelve a sedimentar en la zona abisal. Siempre tenemos que recordar que para que se forme una turbidita debe existir una corriente de turbidez. Aquí se ve igual, ¿no? Es lo mismo, vemos acá cómo se separa, vemos cómo depositan primero los granos gruesos y en la forma más distal vemos los granos más finos. Nosotros cuando hacemos un corte exacto casi en el medio, vamos a poder encontrar una turbidita completa, la cual está acá, ¿no? Donde vemos arenas gruesas en la base y una base erosiva, y en el tope vemos arcillas y limos, ¿no? Es importante saber dónde se encuentra una turbidita completa, porque en el campo no se llega a encontrar a veces una turbidita, y eso nos puede dar un indicio de la posición de dónde estamos en el depósito de un abanico, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la secuencia de Bowman. La secuencia de Bowman fue estudiada por Bowman en 1962 y propuso una secuencia de turbiditas que tiene 5 intervalos, ¿no? Acá vemos el intervalo A, el B, el C, el D y el E. Estos todos se encuentran dentro de un paquete sedimentario o un flujo turbidítico, ¿no? Es importante porque es llamada la turbidita clásica. Es la más común para poder encontrar. Recordar que es de baja densidad. En la secuencia de Bowman
como dije, hay 5 intervalos que están aquí. Y tenemos que saber que solo el de aquí, desde la base hasta el tope, es un evento turbidítico. Si vemos acá en la base, este es el tope, o sea, entre comillas, es el E. Significa que hubo una turbidita más abajo. Ya, siguiendo con la exposición. Ahora, a la vez que vemos que los granos van depositándose, vemos que en la base hay unos granos de mayor tamaño que en el tope, ¿no? Entonces pueden decir que baja la granulometría, ¿no? Va bajando hacia arriba. Y también la energía de depositación, ya que al inicio de la depositación, que es turbulenta, se necesita más energía para mover estos clastos que los que están arriba. Entonces hay un decrecimiento de la energía y de la granulometría. Ahora, siguiendo, vemos aquí la secuencia de Bowman en un caso real. Vemos cómo se unen ambos, ¿no? Vemos acá en la base, explicando cada uno de ellos. En la base A, el intervalo A es una base ondulada, no tanto erosiva, ondulada, de areniscas de grano grueso a medio. En la B encontramos areniscas finas, diré areniscas finas a gruesas, con laminaciones horizontales, pero gruesas. Ahora, en la C, vemos areniscas finas con laminación ondulada y rizaduras de corriente. Vemos la laminación ondulada y las rizaduras de corriente aquí. Cuando llegamos a D, vemos laminaciones horizontales finas y onduladas de limos. Comparando esta laminación horizontal con esta que hay acá, vemos que esta es más fina que la de acá. Es por la granulometría. Ya llegando al tope, vamos a encontrar sillas pelágicas y hemipelágicas, ¿no? Ya expliqué qué es pelágico y hemipelágico. Tenemos que recordar que esta secuencia se da por el flujo de turbulencia que mantiene a las partículas más pequeñas en suspensión que a las de mayor tamaño. Tenemos que tener en cuenta que la secuencia de Bowman ha funcionado, es una herramienta muy importante para poder diferenciar las facies turbidíticas, medias, distales de un abanico submarino. Vemos acá la secuencia de Bowman, el intervalo A, B, C, D y E. Aquí una vista horizontal, podría decirse, de cómo se distribuye cada uno de esos intervalos, desde el abanico proximal hasta el abanico distal. Esta es la dirección de corriente o de flujo turbidítico que va, ¿no? Entonces va depositando en esta dirección. Depositamos. Y si por alguna razón no funciona, pues nada, lo dejo como está. ¿Me dan un segundo? El micrófono un ratito, pueden silenciarlo. Ya, bueno, seguimos. Aquí vemos el intervalo A, B, C, D, E. ¿Por qué hay una E? Porque entre comillas, arriba de todo esto, aunque no se ve, se deposita todo E. O sea, E abarca desde aquí hasta acá. Y ahora, mira, vemos aquí el aporte continental, cómo se forman estas turbiditas, ¿no? Vemos el aporte continental, el transporte que pasa por el talud, la división de clastos y la depositación. Entonces, si nosotros hacemos un corte acá, la parte más distal, solo encontraríamos los intervalos E y C, que vemos que en el tope son finas y la base es levemente erosiva, ¿no? Esta es una secuencia de Bowman incompleta, ¿no? Si vamos a cortar en la parte media, vamos a encontrar a toda la secuencia de Bowman, todos los intervalos y también la turbidita clásica, ¿no? Puede ser desde su máximo tamaño es de 0 a 1 metro, ¿no? La turbidita de Bowman. Y si vemos aquí, en la parte más proximal, vamos a encontrar solo los sedimentos del A hasta el C. Esto vemos que una base erosiva y trunco en el tope. No vemos los limos que habíamos visto antes. Ahora,
tenemos que recordar algo que, como ya habíamos avisado, una corriente turbidítica es diferente a la anterior. Los depósitos pueden ser de días hasta años y siempre habrá discontinuidades internas en la turbidez. Conjuntamente con el Banco de Alimentos haciendo muchas cosas bonitas. Bueno, voy a leerlos un poquito más. Por favor, no sé si es pregunta o está hablando. Perfecto. Sí, la gente me pide que voltee la cámara, pero tendría que cortar toda la transmisión y volver a hacer una nueva. Y eso la verdad es que sí se me complica un poco. Así que vamos a hacer lo que se pueda dentro de lo que la tecnología me permite. Por alguna razón no me ha permitido voltear la cámara y eso me parece muy, muy raro. Un rato voy a silenciar todos. Ya. Ahora seguimos. Ahora, viendo la diapositiva anterior, que está aquí, vemos esta disposición de los intervalos turbidíticos. Aquí vemos cómo se ve en un corte de perfil, pero aquí se ve mejor. Aquí vemos los intervalos A, B, C, D y E. Ahora, viéndolos como un corte de acá, en el primer corte, vemos que la base A es erosiva, con granulometría gruesa, y se queda trunco apareciendo solo B. Por eso no es T a B. Hay una repitencia porque abajo de este debe haber otra secuencia igual que esta la ha erosionado. Pues al momento de depositarse, erosionó. Entonces, esta es como podría decir, es el corte que sería llegar hasta abajo, ¿no? En el corte de aquí, que es T a C, vemos que aparece A hasta C. Entonces vemos lo mismo, una base erosiva y al tope vemos el intervalo D, que son areniscas medias afinas, ¿no? Con laminación horizontal y rizaduras de corriente. Siguiendo, llegamos acá a la turbidita completa, que es de AE. Si estamos en campo y encontramos esto, tenemos suerte porque tendremos para describir toda la turbidita. Acá están todos los intervalos. Llegando aquí a C, diré a T, B, solo encontraríamos desde B a E, ¿no? Y llegando al final, encontraríamos puros finos, ¿no? Que sería el DE. Aquí, si tú estás en campo y encuentras, digamos, TDE, con estos, ya sabiendo los intervalos, que son laminaciones finas y arriba arcillas, salimos, podríamos decir que estamos en la parte distal de una fase turbidítica, ¿no? Si encontramos acá el ave de gruesos hasta medios y una base erosiva, estamos en la parte proximal. Es importante recordar que acá se ve erosión porque se aparece la base A de granos gruesos, mientras que en la parte final encontramos una base limpia, o sea, no es erosiva como esta ondulada. Ahora vemos aquí la misma serie de Bowman, que los clastos más grandes se depositan en tan solo minutos, mientras que cuando vamos subiendo al tope, podemos encontrar que los sedimentos más finos depositan de 100 a 1000 años. O sea, estas fases se demoran mucho en depositar. Para una explicación mejor, aquí vemos que en la plataforma se cae o se desliza y empieza a deslizarse por la plataforma, ¿no? Diré por el talud continental. Esto forma un slam, que en las fases talud podemos encontrar slams, también olistolitos, que es importante, son granos grandes que están por ahí en la fase talud. Luego este slam se transforma en un flujo de detritos, lo cual sería que es un debris flow, y al final se convierte en una corriente turbidítica ya llegando a la zona de la zona abisal, ¿no? Siguiendo, vamos a hablar sobre las medias turbiditas.
Ya. Las megaturbiditas están formadas por corrientes de alta densidad, a comparación con las turbiditas que son de baja densidad, estas son de altas, ¿no? Aquí vemos una comparación entre los flujos turbidíticos que forman ambas fases, ¿no? Aquí vemos a la turbidita normal un flujo más pequeño y de menos energía, forma una turbidita, mientras que uno de gran densidad, que es más grande, mayor volumen y más energía, forma una megaturbidita. Las megaturbiditas son importantes porque nos pueden decir cómo se depositaron, ¿no? Por tracción, por suspensión o cargas en tracción. En eso se divide las megaturbiditas. Sus tamaños a comparación de la turbidita que es de 0 a 1 metro, esto es de 5 a 30 metros, casi siempre. Acá hay una imagen donde vemos la escala de una persona. Vemos aquí claramente el tamaño de la megaturbidita a comparación de la turbidita que es de este tamaño por lo menos. Vemos los clastos más grandes, vemos algunas estructuras sedimentarias y unos solistolitos por ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo se forma una megaturbidita en sí? Bueno, se forman por movimientos sísmicos. Estos desestabilizan la plataforma continental y hacen que se hayan derrumbes, formando unas corrientes de turbidez muy, muy fuertes, de mucha densidad. Por eso vemos estos clastos tan grandes, porque por sismos o paleosismos, estos pueden llegar a la cuenca, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la secuencia de Lowe. Lowe en 1982 realizó un análisis de corrientes turbidíticas de alta densidad y él propuso 6 intervalos. Aquí vemos la secuencia de Lowe. Aquí vamos a ver, los dividió en 3 etapas, ¿no? Aquí vamos a ver que en la base vamos a ver que hay tracción, carga en tracción, suspensión. Y hay una repitencia igual en la parte superior. Él los dividió en R1, R2, R3, S1, S2 y S3. A nosotros para facilidad nos enseñan que este R1, R2 y R3 en sí es un intervalo DF. Es para ahorrar toda la explicación del R1, R2 porque es una repitencia de lo de arriba. Ahora, explicando en sí los intervalos de cada uno de Lowe, ya acá está el intervalo de F, S1, S2 y S3. Empezamos con S3. La figura S3, el intervalo S3 son arenas de grano medio a fino, que son grano decrecientes, van de granos más gruesos a más finos al tope, con estructuras de escape de agua, ¿no? Estos símbolos de aquí son escape de agua, lo que en sí esas estructuras pueden darnos una estructura de flama, que ya mi amigo más tarde va a explicar, y formas de estructuras de tubo, ¿no? Ahora, llegando al intervalo S2, acá hay una gradación inversa. Vemos que los granos más finos están en la base, mientras los más gruesos están en el tope. Esto sucede porque hay unas corrientes de tracción que hacen que los granos más gruesos estén en el tope, mientras que los finos en la base. Este intervalo son de gruesas laminaciones horizontales de arenas que a veces pueden ser onduladas. Ahora vamos al intervalo S1. El intervalo S1 se caracteriza por estructuras de tracción como laminaciones horizontales. A veces hay clastos flotantes y de granulometría gruesa. Vemos acá una laminación horizontal y la granulometría es mayor al del S2, ¿no? Llegando a DF, este está formado por flujos de detritos o debris flow y la base es muy erosionada. Vemos aquí una erosión muy fuerte. Ya. Siguiendo ahora vamos a hablar de la correlación que existen entre las secuencias de turbidez. Vemos aquí el grano, el tamaño de las turbiditas, ¿no? Esta es la megaturbidita que es de gran densidad, una corriente de gran densidad, y mientras que la turbidita es una corriente de baja densidad.
Ahora, comparando, aquí en el S3 dijimos que eran arenas de grano medio a fino. Y en la base de la secuencia de Bouma también es de grano medio fino. Hay una correlación diciendo de que la base de la secuencia de Bouma es el tope de la secuencia de Low. Esto lo podemos ver así, ¿no? Sería así, ¿no? De gran densidad, un flujo de gran densidad y un flujo de baja densidad, siguiendo aquí la mega turbidita, y arriba termina la turbidita. Esa es la correlación que existe entre las dos secuencias. Ahora vamos a hablar sobre el talud continental. Bueno, el talud continental es una zona submarina de un gran relieve, donde encuentran muchos deslizamientos como también slams, y se localiza entre los 200 a 400 metros de nivel del mar. Aquí vemos la plataforma, el margen de plataforma, el talud proximal, talud distal, y aquí empieza recién la cuenca sedimentaria. Todo este espacio es para las fases talud. Bueno, en las fases talud se depositan mayormente materiales de la parte de la plataforma, y hay una predominancia de materiales arcillosos. Aquí vemos mejor ahora la gráfica de la plataforma, ¿no? Esta es la plataforma, hasta acá. Este es el talud, esta es la plataforma, y este es ya los abanicos submarinos. ¿Qué podemos encontrar en las fases talud? En las fases talud podemos encontrar olistolitos, que son caídas de bloques grandes que quedan atrapadas en el talud, como bloques aislados y brechas, ¿no? Las avalanchas también, las avalanchas submarinas, que pueden ser de varios materiales, ya habíamos explicado. Los slams, plegamientos sin sedimentarios y fallas sin sedimentarias. Las fallas sin sedimentarias son los fallas que ocurren al momento de la depositación del sedimento. O sea, a la vez que se deposita, se va fallando. Acá vemos cómo aparecen las turbiditas en la parte final, y vemos también debritas, ¿no? Del slam empieza a hacer debritas. Recordar que el flujo turbulento que aparece desde la plataforma pasa por el talud, y al momento de pasar puede dejar unos clastos, ¿no? Como también erosión en el talud. Por eso acá veremos flujo de granos, flujo licuado, flujo fluidizo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la variación eustática. La variación eustática es un movimiento o un cambio negativo o positivo del nivel del mar debido a una variación del volumen en las depresiones oceánicas. O también puede ser una variación de volumen del nivel del mar, ¿no? Recordar que no se toman en cuenta las lluvias meteóricas. Entonces, lo que nos quiere decir es que por un ciclo también tenemos que recordar que el mar está regido por el ciclo lunar, donde existe una variación, ¿no? Acá hay un ejemplo desde el nivel actual de hace 140 millones de años. Miles de años, ¿no? Acá vemos que la máxima glaciación, o sea, cuando hubo más hielo, el nivel del mar bajó demasiado, ¿no? Y cuando empezó a derretirse, empezó a subir. Ahora, viendo acá, en esta imagen, vemos cómo este es un nivel de regresión. Ya explicó mi compañero Patricio, la regresión marina. Y en la subida hay una transgresión del mar. Ahora vamos a hablar sobre la transgresión marina. Vamos a ver aquí el nivel del mar inicial. Acá una secuencia límite, que es la base. El ST es el prisma de bajo nivel, que está conformado por el abanico submarino y también por las turbiditas. Ahora vamos a ver que sube el nivel del mar y se forman los intervalos de transición, o sea, las fases talud. Depositan hasta que otra vez llegue el nivel del mar y hay una depositación del mar hacia el continente en vez del continente hacia el mar, y forma el prisma de alto nivel. Aquí está mejor.
Aquí se ve mejor. Vemos que este es el continente de la plataforma. Vemos que hay erosión por cañones, valles de ríos. Aquí vemos que estos de aquí empiezan a depositarse en, acá sería el abanico submarino y las turbiditas. Luego hay una subida de nivel del mar. El mar avanza un poco hacia el continente y empieza a agarrar lo que es agarrar y empieza a depositar, ¿no? Sobre el talud. Es un intervalo transgresivo, un intervalo de transición. Ya cuando el mar sube, ya empieza, en vez de depositarlo del continente hacia el mar, empieza a depositar del mar al continente, ¿no? Vemos acá las flechas. Aquí vemos los onlaps. Los onlaps son los cortes de estratos con la plataforma de forma horizontal, mientras que los downlaps son en forma vertical, ¿no? Vemos acá los cortes. Ya para terminar vamos a hablar sobre todo el ciclo, toda la secuencia que hay en la sedimentación marina. Aquí. Esta curva que vemos acá es el nivel del mar, ¿no? O la energía del mar relativo. Vemos que acá en el tope estaríamos en el máximo nivel, mientras que aquí en la parte final estaríamos en el mínimo y vemos otra vez cómo sube. Ahora, viendo aquí el gráfico, empezamos con A. Vemos que ese L1, que es nivel del mar 1, está en esta parte. Vemos que por aguas meteóricas o por unas derrumbes de la plataforma forman el FRWST, que son un sistema de transgresión forzada, ¿no? Ahora, cuando pasamos a B, vemos que el nivel del mar ha bajado, porque estamos en SL2 y de SL2 a L3 vemos que el nivel del mar ha bajado. Al momento de bajar, existe bioturbación en la parte superior, o sea, va a haber plantas en esta parte, van a aprovechar porque es una zona tranquila, va a haber a veces algunos fósiles, bueno, como dice el profesor, unos bichos que van a vivir ahí, van a hacer su casa, mientras que las plantas van a estar ahí, ¿no? Eso significa que cuando sube el mar vamos a encontrar algunos fósiles destruidos y también paleorraíces. Entonces, estamos en la bajada de SL3 y ahora vamos a pasar de SL3 a SL4. En SL3 y SL4 se dan lo que ya explicamos que son los depósitos de abanico y los turbiditas. Vemos que de SL3 a SL4 se empieza a depositar el prisma de bajo nivel. Seguimos con una alza del SL4 al SL5. Recuerda que SL es nivel del mar. En ese proceso se empieza a depositar las fases talud, que son T7, llegando hasta las fases del prisma de alto nivel, un inicio del prisma de alto nivel, ¿no? La parte más baja. Ahora, cuando llega hasta el máximo, que es SL5, va otra vez, hay una curva ya que empieza a bajar en el prisma de alto nivel. Cuando llegamos a la parte máxima, empieza a bajar a SL6, ¿no? Y otra vez va a empezar a erosionar y depositar, va a ser es un ciclo, ¿no? Empieza así, termina así, y esta sería la base, que es la de acá, para que deposite otra vez otra secuencia. Ahora, viendo en la columna, vemos que el FRWST está acá, estamos acá, ¿no? Vemos que es semi-gradacional, o sea que los granos son casi constantes. Vemos aquí la bioturbación cuando hay un cambio del nivel de mar. Estos de aquí que ven como unas S son en sí fósiles. Vemos rizaduras, vemos laminación ondular. Cuando el nivel del mar ya de SL3 avanza a SL4, se deposita todo lo que es el prisma de bajo nivel. Vemos que acá hay, va desde unos granos muy finos a gruesos y granos gruesos a finos, ¿no? En sí, todo este sistema lo tratamos como un sistema retrogradacional, porque va retrocediendo los granos, ¿no? Como es retrogradacional,
aunque acá parezca que es progradacional y acá retro, en total todo esto, toda esta columna se le considera retrogradacional. Ya llegando al intervalo de la fase de Stalud, que está acá en TST, vemos que ya la granulometría va bajando, ¿no? Hasta un punto donde se encuentra el MFS. El MFS es el máximo nivel de la superficie del mar. A ver, aquí dice MFC, máximo superficie marina, ¿no? En la parte de la máxima superficie marina, ¿cómo sabemos que estamos en la máxima, el máximo nivel del mar que ha llegado, de la máxima superficie marina? Es que encontramos foraminíferos, unas capas de calcaris, de foraminíferos. También abajo de ellos tendríamos que encontrar también algunos cefalópodos, o sea, unos fósiles cefalópodos, porque al momento de subir el mar, hay un espacio donde los cefalópodos pueden vivir, digamos aquí, ¿no? Hay una parte donde los cefalópodos pueden vivir porque ellos necesitan aguas calmadas y encima de aguas calmadas necesitan también un espacio mínimo de 200 metros para poder vivir. Los foraminíferos también. Entonces, cuando encontramos en un corte, vamos a ver, y encontramos una capa de puros foraminíferos, diríamos que estamos en el máximo nivel de la superficie del agua, ¿no? Que ha llegado. Llegando al prisma del alto nivel, vemos que ya siguen puros finos, 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 finos hasta el final, ¿no? Porque la secuencia es, la secuencia va de granos un poquito gruesos hasta más finos y empieza otra vez aquí, empieza otra vez el ciclo, ¿no? Aquí en la parte final, que es el RC, que es en verdad es una sequence boundary que empieza de aquí otra vez, ¿no? Un límite de secuencia, como acá, un límite de secuencia. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Olivares para que haga su exposición de figuras sedimentarias. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, ya. Continuamos entonces con estructuras sedimentarias. Un momento. Sí. Son las estructuras sedimentarias, bueno, son disposiciones geométricas de los elementos, bueno, que constituyen el sedimento. ¿Para qué nos sirven las estructuras sedimentarias? Para deducir cómo se ha producido la sedimentación, el ambiente en que se ha producido, por ejemplo, también la dirección de las paleocorrientes y la polaridad del estrato estudiado, que es la polaridad es la disposición normal en la que se ha depositado este estrato.
Bueno, acá he puesto una clasificación de las estructuras sedimentarias que es de acuerdo a su origen, que puede ser inorgánico, eh, que es de resultado de la interacción de la gravedad con las características físicas y químicas del sedimento. También orgánico debido a marcas de actividad biológica en los sedimentos. Eh, sí, seguimos. Estructuras sedimentarias inorgánicas. Vamos a comenzar con de carácter interno, que se han producido al momento de la sedimentación. Sí. Laminación. Se producen por el cambio de corriente, cambios climáticos o un producto de una erosión. Un posterior sepultamiento rápido, puesto que estas son unas estructuras que se borran muy fácilmente, entonces tiene que sepultarse rápidamente para que no se erosionen todo. Son generalmente láminas o capas separadas por menos de 1 centímetro, puesto que si fuera más de 1 centímetro, serían estratos. ¿Sí se me escucha bien? Sigo. Estratificación, bueno, esto mucho conocen. Estratificación es una capa de roca, los estratos es una capa de roca con una litología más o menos homogénea, generalmente tabular, separado de otros estratos por un plano debido a la erosión. También debido a una interrupción del depósito o debido a un cambio de la naturaleza del depósito. Bueno, acá podemos observar en la ilustración cómo se da la estratificación en las partes de un estrato. Y podemos observar que los estratos pueden contener laminaciones también, que hemos visto anteriormente. Y como acá podemos ver en la parte más derecha, voy a poner el láser. En la parte más derecha, las láminas son menos de 1 centímetro, que es lo que le diferencia a los estratos. Entonces es importante que lo sepan. Estratificación cruzada. Bueno, esta es una estructura muy común y que sirve para... Es muy, muy interesante porque te dice, te da la dirección de las paleocorrientes que han formado esta sedimentación y la polaridad, es decir, la disposición en la que se ha sedimentado normalmente. Bueno, se trata de estratos inclinados que guardan relación con las corrientes de agua y que al formarse inicialmente se da como de esta forma, pero posteriormente sigue la erosión y queda con una forma en la parte superior que termina siendo secante, en la parte inferior paralela. Si lo vemos de esta disposición, está en una polaridad que se llama normal, es decir, que está como se depositó. Podemos ver acá una imagen en la que, bueno, estas laminaciones cruzadas van hacia el sentido de la corriente. Es decir, acá podemos ver también que entonces que la corriente va hacia el sentido de la derecha y según vemos, corta en la parte del techo de manera secante. Entonces también tenemos una polaridad normal. Esta estructura nos ha dado 2 características de la depositación de este estrato. Ocurrencia, bueno, ahí tiene la ocurrencia, como estamos enfocando mayormente a marinos, vamos a decir que en depósitos de shore face, que es en la orilla del mar, bueno, en barras de desembocadura de deltas continentales y marinos, y estuarios, y en canales. Los tipos de estratificación cruzada. Se dan cuando hay un cambio en el suministro por cambios de intensidad de la corriente. Por ejemplo, una corriente de mayor intensidad puede traer arena y si cambia a menor intensidad trae lodo. Así se da diferentes tipos de estratificación cruzada. Tenemos la Fleiser, que es cuando la cantidad de arena es mayor a la del lodo. La ondulada, cuando hay en cantidades similares, que se da como una ondulación. Y la lenticular, que cuando hay más lodo que arena, se forman lentes de arena que da esta apariencia.
Bueno, los herringbones, la espina de pescado. Bueno, se utiliza este término para describir un tipo particular de, eh, de estratificación cruzada, en el que dos bancos adyacentes indican direcciones opuestas por el cambio de la dirección de la marea. Esto es característico de canales de marea de un delta. Acá podemos ver en la imagen, por ejemplo, por esta parte. Acá se ve una estratificación cruzada hacia este lado y en contraposición esta hacia el otro lado. Es por un cambio de dirección en la acción de las mareas. Tenemos la imbricación. Esta es una estructura, una estructura que señala la disposición de los granos según una orientación definida por la corriente, la dirección de la corriente. Entonces, los granos se orientan su eje mayor hacia la dirección de la corriente, como podemos observar, hacia la dirección de la corriente. Generalmente se da en canales fluviales, pero también puede presentarse en deltas marinos. Acá podemos ver en la imagen un ejemplo en el que el eje mayor de los clastos se ve que va hacia allá, están inclinados hacia allá, y la dirección de la corriente, de la paleocorriente, podemos asumir que es hacia la derecha. Estructuras sedimentarias inorgánicas en la superficie de estratificación. Rizaduras son óndulas simétricas, pueden ser simétricas o asimétricas, producidas por la acción de las corrientes, marinas, puede ser también por el viento y el oleaje. Acá hablaremos de las rizaduras de oleaje. Como pueden observar, en la imagen nos indican la dirección de la ola, según sea asimétrica, o según sea simétrica, no nos indica la dirección concreta, pero nos indica un eje en el que puede haberse movido el oleaje. Acá tenemos un ejemplo de rizadura asimétrica que se mueve hacia la derecha y una rizadura simétrica. Esto depende más que nada de cómo ha sido la dirección de las paleocorrientes, para que se dé una o para que se dé otra. Generalmente ocurre en depósitos de shore face o offshore, que son el litoral marino, enfrente del Taico, en Prodelta, y en llanura de inundación también en sistemas fluviales. Marcas de corriente. Tenemos en la marca de corriente marcas de erosión por arrastre. Marcas de erosión producidas por la erosión de la misma corriente sobre el fondo arcilloso o limoso. Este es producido por la corriente. Por ejemplo, acá tenemos las flutemar, o sea, marcas tipo flauta. Marcas tipo flauta, que son surcos alargados, alargados en la dirección de la corriente. Y también tenemos las marcas de obstáculos, a la flutemar y las marcas de obstáculos. Cuando hay un grano que la corriente no puede mover, entonces la rodea y erosiona el sedimento a su alrededor, formando esta estructura en el que, bueno, acá podemos ver que la corriente va hacia la derecha. Todo esto podemos determinar entonces la paleocorriente que han formado esto. También tenemos marcas por objetos. Acá sí es producido ya por granos arrastrados por la corriente. Tenemos los groove marks, que son marcas de arrastre de un grano. También tenemos por acá los prod marks, que significan marcas de pinchazo. También tenemos marcas de saltación y marcas de chevrones, que son varios prod marks juntos. Acá tenemos, por ejemplo, un marca tipo flauta. Vemos que la parte redondeada es el inicio de la corriente y la parte y hacia el otro extremo, hacia allí,
los gromars. Acá vemos gromars, marcas de arrastre. Podemos ver un eje, no necesariamente podemos ver la dirección de la corriente, pero podemos ver por dónde se ha movido la corriente. Estructuras sedimentarias inorgánicas por deformación. Tenemos las estructuras de carga. En este caso tenemos por ejemplo, una carga de arena sobre una capa de lodo saturado en agua. Como está saturado en agua, tiene un comportamiento plástico, por lo que por el peso de la arena asciende en algunas partes para compensar el exceso de carga, formando esta estructura de carga. También puede ser producido por rizaduras de arenas que se hunden en formando otra estructura de carga. Acá podemos ver algunas estructuras de carga. Si ven como que ingresa el lodo hacia la arena. ¿Sí? Laminación convoluta. Se forma en sedimentos de grano fino. Generalmente esto se forma por liquefacción. ¿Qué es la liquefacción? Que es el paso del sedimento saturado en agua, pasa a un comportamiento similar a líquido por una acción de una fuerza exterior, como por ejemplo un sismo. En este caso está rodeado por capas menos permeables, que son limos o lodos, que no permiten salir el agua de la arena. Entonces se pliegan de esta forma solo en el estrato. En diferencia de los slump, que son deformaciones sin sedimentarias, es decir, que se han formado al momento de la sedimentación y está originado por colapsos gravitatorios de sedimentos desde un talud, o sea, desde un talud caen los sedimentos, caen y por acción de la gravedad y forman estos como plegamientos que tienen una dirección de divergencia preferencial hacia la pendiente del talud. Otra diferencia que puede ser es que el slump es un poco más grande que la laminación convoluta, aunque esto no siempre se da. Los diques clásicos es un material sedimentario que rellena una fractura y corta a través de la roca. Se forma por inyección de sedimento fluidizado a presión. Entonces, había una fractura anteriormente y el sedimento a presión ingresa hacia la fractura formando este dique plástico. O también puede ser formado de manera pasiva, en la que el sedimento es arrastrado por los agentes, como el agua, el viento, la gravedad, y entonces el sedimento ingresa a estas grietas abiertas y luego se consolida formando este dique plástico. Estructuras orgánicas por construcción. Tenemos cuerpos arrecifales y estromatolitos. Cuerpos arrecifales es una estructura formada por concentraciones de organismos, que pueden ser corales, moluscos, braquiópodos, etc., que viven en aguas someras, es decir, de baja profundidad, y forman sus esqueletos y partes duras con secreciones de carbonatos, formando estos cuerpos. Y los estromatolitos, se forman cuando el sedimento fino es atrapado por la malla de algas marinas de textura gelatinosa. Cuando estos sedimentos cubren completamente la malla, el alga forma otra malla por encima que terminará cubierta nuevamente por sedimentos y formando así esta estructura ondulada, que acá lo vemos en perfil y esta es la parte superior. Pueden encontrarlo de las dos maneras. Estructuras orgánicas por modificaciones. Modificaciones orgánicas. Entonces tenemos los ignofósiles. Esta es generalmente la modificación orgánica más común. Es cualquier actividad de organismos en el sedimento, que pueden ser, por ejemplo, moldes de cuerpos de los propios organismos, como las pisadas. Tenemos galerías, que son los orificios excavados de estos organismos. Tenemos pistas, que son surcos
por los que se han desplazado los organismos. Tenemos montículos de sedimentos que han dejado los organismos y perforaciones en roca de algunos organismos que penetran la roca. Aquí podemos ver huellas de vertebrados, por ejemplo, y de algunos organismos que forman sus galerías. Una de las tantas galerías de organismos es los escolitos. Acá vemos cómo se mete y forma su galería. Bueno, el uso de estructuras sedimentarias. Uno de los usos, de acuerdo a su polaridad, podemos, por ejemplo, en este caso, determinar, por ejemplo, acá tenemos una polaridad hacia ese sentido y hacia el otro sentido. Entonces podemos unir acá y formar lo que es un pliegue. Si continuamos por acá, vemos este sentido. Bueno, acá no hemos sacado la polaridad, pero si continuamos, acá tenemos igual polaridad en este sentido y en el otro sentido. Entonces, una de las posibles causas, podemos asumir que ha sido por un sinclinal. Esto es uno de los usos de la polaridad de estas estructuras sedimentarias. Aparte de, claro, la indicación de las paleocorrientes, la indicación de los ambientes en que se ha formado. Y eso es todo. Siguiente. Gracias.